Vamos a tener ahora de Brasil al señor Evaldo Silva Jr. Evaldo Silva Jr. es brasileño, licenciado en Administración de Empresas, analista en Sistemas de Comercio Exterior y posgrado también en Publicidad y Marketing. Es miembro del Consejo de Comercio Exterior de FEComercio, Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, oficial de enlace de la Embajada de Nigeria, África, comendador de la Brigada Militar de Bomberos de Río Grande do Sul. Fue consultor también durante más de 10 años en SEBRAE, Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, y actúa como coordinador del área internacional del Expodirecto Cotrial, una cooperativa agroindustrial con más de 15 años en el mercado. Ocupó en Brasilia la Dirección de Promoción Internacional de Agronegocios del MAPA, Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. En el ministerio fue responsable de la promoción comercial, la cooperación internacional y la atracción de inversiones extranjeras para el agronegocio brasileño. Durante la pandemia COVID ocupó la superintendencia de la Cruz Roja brasileña, actuando en Río de Janeiro, administrando 4 grandes hospitales con más de 600 camas, 3.800 empleados directos y un presupuesto mensual de $23 millones. Actualmente ocupa el cargo de superintendente director de IFES, Instituto Internacional de Alimentación, Salud, Educación y Sostenibilidad. Como ustedes verán, pues Evaldo Silva tiene una excelente experiencia en el tema logístico en diferentes partes, de la logística humanitaria hasta la logística internacional. Y justamente para el día de hoy lo hemos comprometido para que nos hable un poco dentro de las nuevas perspectivas de logística internacional para los negocios de Sudamérica con otros continentes. Entonces, sin más preámbulo, las palmas para Evaldo Silva. Evaldo, no sé si estás por ahí. Muchas gracias ahí por todo, por la presentación. Agradezco una vez más pela invitación, que mucho me agrada. ¿Me escuchan? Sí, Evaldo, te escuchamos perfectamente bien, te vemos bien también en la cámara, todo ok. Perfecto. No sé si puedes compartir tu presentación más bien. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Excelente, perfecto. ¿Portuñol o portugués o español, Evaldo? Portugués vai bem, pero eventualmente vamos atender al portuñol. Mas creo que hay traducción, ¿no? Entonces sí, hay traducción, así es que no hay problema. Tudo bem. Ok. Está bien. Bem, uma vez mais, agradeço aí a oportunidade de participar aí com a Universidade de Lima em este primeiro Congresso Internacional de Logística e Supply Chain, e com o tema que vamos abordar, que é essas novas perspectivas de logística internacional para os negócios de Sudamérica em outros continentes. Começando, me gostaria de me gustaría hacer una presentación muy rápida sobre nuestro instituto, que es el IFES, Instituto Internacional para la Alimentación, Salud, Educación y Sustentabilidad. O IFES, actúa junto a entidades públicas e privadas em cima desses 4 pilares. E o nosso objetivo principal es mejorar la vida de la población, del pueblo, en los países en los cuales nosotros tenemos condiciones para brindar un servicio, desarrollar un proyecto. Nosotros tenemos una lógica dentro de IFES, donde pensamos que para que podamos, principalmente los niños, para que puedan tener una buena educación, para que puedan aprovechar toda la enseñanza, y en primer punto deben estar alimentadas y estar con salud, estar bien saludables para poder absorber toda la educación que brindamos. Y después de eso, van a poder comprender qué es la sustentabilidad y toda la amplitud de la sustentabilidad. Entonces, IFES es eso.
Dejamos acá a ustedes la página web para que puedan entrar. Acá, yendo directamente para nuestra actividad. Acá. Nosotros tenemos una contextualización, tenemos la Sudamérica con sus 12 países, una extensión territorial con 17.850.568 kilómetros cuadrados, una población de 4 millones y 26 habitantes. Tenemos una densidad poblacional. Es importante traer antes de entrar en la temática directamente en nuestra presentación. Nosotros en el origen tenemos acá donde nos han encontrado por los portugueses y los españoles. Estamos observando el Tratado de Tordesillas en Madrid, que estaba en un territorio portugués, bueno, una gran parte de que sería el territorio brasileño y la parte española. Además, podemos observar lo que vamos a presentar sobre la cuestión de la dificultad que tenemos en la integración de nuestro continente. Acá todavía tenemos una visión de lo que hemos tenido en el pasado con los vicerreinados en España y la división de Latinoamérica. Nos han dividido en dos partes, la parte portuguesa y la Aqui, mostrando um pouco de onde nos encontramos. Un poco de dónde me encuentro. Nosotros estamos en el departamento de Río Grande do Sul, es un departamento que está al sur, está entre Uruguay y Argentina, cerca de Paraguay además. Estamos en el medio del Mercosur. Tenemos esta cuestión histórica que Río Grande durante mucho tiempo ha pertenecido a la parte española de América. Y después, por algunos cambios, Río Grande do Sul se ha cambiado una colonia portuguesa que se llama Sacramento por Río Grande do Sul. Entonces, Río Grande do Sul empezó a pertenecer a Brasil. Acá tenemos la capital, Porto Alegre, de donde estoy hablando con mucho gusto para Lima, Perú y para la universidad. Entrando directo sobre la integración, podemos observar que durante estos años, todos estos años, tenemos un retraso en la dificultad en el tema de infraestructura, una integración efectiva de infraestructura entre nuestros países de Sudamérica. Y eso nos trajo una debilidad logística, permitiendo tener o realizar esa integración de una manera efectiva. ¿Y eso por qué? Porque quizás una cuestión propia nuestra, hemos tenido posguerra, donde hubo demasiado desarrollo, principalmente en Estados Unidos, Europa, Japón, comercio exterior, comercio marítimo, y nosotros en Sudamérica siempre observando este comercio internacional a través de nuestros puertos. Hemos cuidado más de la cuestión de exportación, utilizando los puertos para la atención al exterior, que buscando una integración entre nuestros países en Sudamérica. Esto ha sido una problemática que hasta hoy podemos observar. Y este modelo que hemos tenido consta de una centralización en la región del litoral, tanto en Brasil cuanto de otros países de Sudamérica de la también. Hay una gran centralización en la región litoránea. Como tenemos acá, São Paulo, que es un gran centro, no está en la parte costera, pero son ciudades, como toda Sudamérica, determinadas ciudades que tienen esta situación de concentración. Esto genera, es una realidad en
casi todos los países de Sudamérica. muitas desigualdades sociais. Tenemos desigualdad Nas social, regiões litorâneas, elas que são las muito mais regiones desenvolvidas, costeras son más mais, desarrolladas, assim, dinâmicas, né, do ponto de son vista más dinámicas desde el econômico, punto de vista comercial. económico, E comercial. Y aquelas regiões que não são las regiones atingidas que pela no infraestrutura tienen de esta transporte, de infraestructura de comunicação, de energia, transporte, elas acabam comunicación, energía, sofrendo acaban com, né, essa questão da desigualdade padeciendo social. con el tema de Esse também desigualdad é um social. gargalo que temos, Entonces, né, para también es essas un problema nossas que populações, tenemos para e nuestra essa población, integração, que es no la momento que ela integración en el ocorresse, momento traria, né, que mais, ocurre, podría diminuiria a questão das evitar o desigualdades disminuir sociais, quizás levando la desenvolvimento desigualdad também para essas social, regiões llevando mais además remotas. el desarrollo para Nesse estas modelo, regiones más a gente distantes. tem En muito essa este questão modelo que nosotros seria importante tenemos para a el tema comercialização que sería muy de importante produtos, para la tanto de serviços, comercialización de productos y uma servicios, infraestrutura una mais infraestructura adequada, né, más para a adecuada integração, para la principalmente na integración, questão de alimentação, principalmente en na temas movimentação alimentarios, la de cargas, de produtos alimentación, e serviços, movimiento de principalmente cargas, productos y voltada à questão do servicios, alimento, por exemplo. principalmente E também na enfocada circulação en de alimentos y pessoas, además en la na circulación busca de por personas, unidades de en la saúde, búsqueda de unidades de hospitais, e até salud, mesmo turismo, hospitales, que são as incluso regiões turismo, litorâneas e os porque son grandes las centros que regiones têm costeras y los grandes efetivamente centros que essas tienen estruturas todas en de realidad todas saúde las e de estructuras de turismo. salud y E de educação turismo, também é y educación outro item. además, que es un Então, ítem muy importante. essa questão, esses itens, né, são importantes Estas aí temáticas son na muy nossa importantes falta de en integração nuestra falta da de Sudamérica. integración en Sudamérica. Tivemos iniciativas, Hemos na tenido verdade, né, ao iniciativas longo do tempo, a iniciativas e largo del tentativas tiempo, de iniciativas e conseguir intentos promover para essa poder integração. promover Teve esta integración. a IRSA, né, que foi a Iniciativa para a Tenemos Integração de IRSA, Infraestrutura Iniciativa de Regional Integración de Sul-Americana, Infraestructura 2000, Regional a Sudamericana en UNASUR los em años 2000, 2008, UNASUR en COCIPLAN, Conselho 2008, de COCIPLAN, Infraestrutura e Consejo de Planejamento, Infraestructura y e Planificación, isso teve durante bom y período hemos tenido avanços. durante un buen Muitos tiempo podem ter sido avances, muchos de los na avances velocidade ou na intensidade podrían haber necessária sido para que se quizás ocorresse no en la efetivamente, velocidad mas necesaria, ocorreram pero progressos, né, ao longo desse tempo. hubo unos Percebemos avances a lo também que largo houve del uma tiempo. mudança a Además, hubo un partir de cambio 2019, desde e aqui não 2019, entrando, né, na questão no política entrando en las diretamente, né, dos cuestiones nossos países da políticas América do Sul, en nuestros países mas de essas Sudamérica, iniciativas anteriores pero na las busca da iniciativas integração anteriores en la da América búsqueda de do Sul integración de se deu Sudamérica por se ha governos dado por com um gobiernos viés mais con un progressista, enfoque más e a partir de progresista, 2019 y a tivemos, né, partir um de movimento 2019 mais hemos tenido un liberal. movimiento Então, más são liberal. visões diferentes, né, Entonces, tanto son de enfoques política como distintos, de tanto de governo, política como de que gobierno, levam que a diferentes llevan resultados. a diferentes No resultados. momento em que as iniciativas En el momento que las progressistas iniciativas buscavam essa progresistas integração buscaban em esta fronteira dos integración, seus países, né, además de la frontera de América sus do Sul, países, la já integración de o toda modelo Sudamérica, liberal el ele é modelo muito mais liberal voltado es ao más desenvolvimento e às enfocado questões a un próprias de cada desarrollo y país. cuestiones propias Então, de são cada país. situações postas que a gente vai Entonces, son observando. situaciones que nosotros vamos observando. Com isso, né, essa questão Con eso, dos desafios que el essas tema iniciativas sobre los trouxeram, né, retos de las permanecem até hoje, iniciativas que nos as traen quais las nós precisamos iniciativas y superar, hasta ahora perduran, a questão necesitamos do superar desenvolvimento, do la cuestión de fortalecimento do desarrollo, comércio fortalecimiento de intrarregional. comercio Então, não só intrarregional. nós temos aquela visão para No fora, solamente né, tenemos buscando ese outros enfoque de ir mercados do mundo, afuera, mas pero também tenemos que os buscar mercados los que mercados temos dentro dos 12 que países tenemos da dentro de América do los Sul. 12 Então, o países fortalecimento desse dentro de comércio Sudamérica, el intrarregional fortalecimiento seria de um este fator comercio importante para a integração sería da América do un Sul. hecho muy E isso importante para passa la pela integración conexão de física, Sudamérica. Eso también principalmente de pasa por la transporte, conexión física, telecomunicações e energia, transporte, que são esses telecomunicaciones três y energía, pilares da porque son infraestrutura los tres que vão pilares de la efetivamente infraestructura poder que van promover efectivamente o poder desenvolvimento promover el e a integração desarrollo y efetivamente. la integración. Para isso, Para um eso, dos grandes esforços são los a grandes viabilização dos esfuerzos corredores de y la exportação viabilización de los que corredores de permitem o fluxo da exportación exportação que e permiten un importação, que flujo, permitem esses exportación e fluxos importación que comerciais permiten un flujo entre os comercial países. entre los Um países. exemplo que a gente traz Ejemplo que nosotros hemos desse traído comércio de este intrarregional que funciona comercio muito bem, a própria União intrarregional que Europeia, funciona muy bien, que tem, né, es la propia Unión Europea, comércio que tiene su fortalecido, comercio frente até uma fortalecido, demonstração, incluso a e que a frente, Europa usa muito y essa questão Europa do utiliza comércio mucho intrarregional. el E comercio também o Oriente intrarregional Médio, ele y tem además el Medio Oriente esse tiene fortalecimento este intrarregional fortalecimiento nos Gulf Countries Council, né, con o mercado los comum do Golfo, mercados común
con el mercado común del Golfo, el GCC, son ejemplos que podemos utilizar como integración en Sudamérica. Para que podamos ejemplificar eso, tenemos el LPI, Índice de Competitividad Global, que se analiza por el Banco Mundial, donde tenemos en conjunto el IDH y además el LPI. Tenemos los percentuales que ustedes pueden observar. Por ejemplo, el LPI en Sudamérica es 2,78. Y otro ejemplo, Alemania, Suecia, Bélgica, Austria, Japón, Singapur. Es más que 4, es acima de 4, que es, según el Banco Mundial, el índice que todos deberíamos buscar llegar. Para llegar a este índice de competitividad, traemos unos ejemplos. El ranking de infraestructura en Sudamérica, hay un periodo de 2007 a 2018, tenemos los países sudamericanos y el índice de competitividad. Entonces tenemos Perú con 269 y 277, Brasil 275 y 299 y otros países de Sudamérica donde nos dan más o menos una visión. El LPI va de 1 a 5. Podemos observar la situación de la infraestructura. Seus modais, acho que é importante sus modales. Es importante observar un poquito eso en modal ferroviario, donde podemos observar gran parte de ferrovía en los países. Tenemos algunos problemas, además, que son ferrovías con instalaciones mal hechas, reglas distintas en cada una de sus operaciones, y eso dificulta la integración. Pero en la parte aeroviaria tenemos infraestructuras y aeropuertos más estandarizados, pero todavía están concentrados en los grandes centros y faltando la atención a las regiones más distantes, además de estas dos áreas que serían costeras y las metrópolis. La parte de las carreteras quizás sea la más importante, y otros problemas que tenemos, por ejemplo, falta de integración fluvial y las señales de las carreteras malas también, y carreteras malas además son las que están más focadas en flujo de cargas y personas, tienen un mejor desarrollo. Además son las que han sido iniciadas a poco tiempo y todavía no están terminados, y son los que ni siquiera han sido hechos, aunque el transporte rodoviario sea el más común, pero tiene sus problemáticas. Y también tenemos el transporte marítimo y fluvial. Nuestra red marítima tiene básicamente todos los puertos de Sudamérica, tanto la parte atlántico cuanto pacífico. Son básicamente de atención nacional y regional para el comercio mundial. Y entonces observamos las rutas marítimas con flujos mundiales y la parte de servicio, de alimentadores, que son realizadas por empresas de algunos países y empresas regionales. En el norte de América, de Sudamérica, en la región de la Amazonía, el Río de Plata, tenemos gran disponibilidad de ríos y lagunas que podrían servir para una navegación fluvial. Pero nosotros necesitamos de control, regulamentación, que viabilice y utilice esto. Más adelante vamos a verlo. Quizás sea una salida para promover nuestra integración. Acá tenemos la oferta de infraestructura sudamericana en estos 4 modales. Además, la ferroviaria, Brasil tiene una red que llega a 37.000 kilómetros, y después Argentina con 36.000,
Chile 5.800, Perú tiene 2.866 kilómetros. Bueno, son datos generales, pero hay muchas partes de este kilometraje que son inactivos o no se utilizan. Entonces, todo debería ser rescatado para poder utilizar efectivamente la gestión de logística de cargas y también de personas. Un modal aeroviario, tenemos aproximadamente 7.500 aeropuertos que funcionan en Sudamérica, una vez más concentrados en la región costera. Las provincias de los países muchas veces no tienen la atención por este tipo de transporte. En el transporte por carretera tenemos mucha oferta, tenemos 2,6 millones de kilómetros. Es importante dividir, tenemos el grupo andino y el cono sur al sur, Sudamérica. La gran parte están concentradas en el cono sur y 2 millones están concentrados en Brasil, en términos de carreteras. En el grupo andino tenemos algo como 577.000 kilómetros, siendo una de las principales redes rodoviarias en Colombia y en Perú. Por fin, la manera marítima y fluvial de transporte. Hemos hablado anteriormente, 120 puertos. Aún teniendo tantos puertos, tenemos solamente 2 grandes puertos que comportan recibir embarcaciones que realizan transporte de cargas desde el puerto de Santos en Brasil y el puerto de Buenos Aires en Argentina. Ellos pueden sostener las grandes embarcaciones. Además, tenemos un tema de infraestructura sudamericana. Tenemos un competidor que es el Canal de Panamá, que es una alternativa, una solución, pero existe el tiempo y el costo involucrado para la utilización del Canal de Panamá, para que podamos llegar a las principales rutas mundiales, que quizás haga una escala en nuestros puertos, tanto Atlántico como Pacífico, utilizando el Canal de Panamá. Y el tema fluvial, como hemos dicho, en norte tenemos la cuenca amazónica, la cuenca de Prata e Orinoco, donde tenemos un área navegable de 108.000 kilómetros, pero solamente 3,3 mil kilómetros son partes que permiten la navegación de embarcaciones de gran porte para el transporte de cargas. Estos son los puntos, las problemáticas de los diferentes modales que tenemos en Sudamérica. Acá solamente una observación de lo que tenemos, la red de ferrovías, de trenes en Sudamérica, la red de carreteras que tenemos y la red fluvial sudamericana, tanto de ríos, lagunas disponibles. Volviendo a la integración sudamericana, tenemos una población de casi medio millones de personas. Nosotros estamos esencialmente en el sector primario, tanto en agricultura como pecuaria, como mineración. Nosotros, cuando hemos tenido el boom de las commodities en el mundo, Sudamérica ha sido la protagonista en este sentido, donde estas informaciones son las principales en las conversaciones de exportación e importación en nuestros países. Y además, la integración de Sudamérica nos daría una competitividad muy grande en términos mundiales. Pudiéramos operar como en Europa. Podría ser utópico. A veces pueden pensar que sería muy difícil por la dificultad que se presenta en este momento, pero en el propio mercado común que tenemos acá, que es el más cercano, el Mercosur, todavía tenemos retos, problemáticas
económicas no han sido totalmente implementadas, facilidades que podríamos tener todavía carecen de desarrollo, pero esto permitiría la competitividad y el flujo de personas, principalmente servicios de agro y mineración. Y acá, además de las iniciativas que hemos tenido anteriormente, que hoy, de 2019 hacia 2022, han sido eliminadas. Tenemos la necesidad de discutir y debatir esta agenda común en nuestros países para el fortalecimiento de la infraestructura económica, que es una infraestructura necesaria, nos daría mucha competitividad. Volviendo a hablar de las iniciativas desarrolladas, en el momento que se crea IRSA y otras iniciativas, se han desarrollado 10 ejes de integración y desarrollo, contemplando todas las regiones de Sudamérica, empezando allá arriba por el eje andino, por las Guyanas. Hay un punto en la posibilidad de salir al Atlántico Norte, llegar al Caribe directamente. Tenemos el eje Perú-Brasil-Bolivia, el eje amazónico y otros 10 ejes que han sido concebidos y bastante discutidos en su momento. Algunos han tenido un desarrollo más fuerte y no tanto, pero queda la necesidad realmente de ir adelante con esta conversación, con esta agenda y retomar esta discusión. Dentro de las iniciativas, a título de ejemplo, ha sido una oportunidad desde los años 2000 hasta 2015-16. Hemos tenido más de 500 proyectos presentados, generando 100.000 millones de dólares, y por fin fueron priorizados 31 de los proyectos dentro de los 10 ejes prioritarios, con algo de 7.000 millones. Fue muy factible en el punto de vista de inversiones, porque las iniciativas, además, se esperaba que parte de la inversión necesaria fuera destinada al sector privado. Era una idea de una parcería público-privada, donde el sector privado además podría hacer inversiones y tendríamos la condición de explotar un poco más los ejes, por ejemplo, peajes y otras alternativas de recuperación. Y dentro de las iniciativas, el rol central del Estado en este momento era conducir, intervenir y controlar, gestionar la ejecución de los proyectos. Era necesario un órgano regulador y esto se realizaría a través del Estado por los países y los gobiernos de los países participantes. En la división y la oportunidad, 62% de la inversión vendría de Sudamérica, 21% de sector privado, 7% de instituciones financieras, BID, CAF, BNS, Banco de Desarrollo, y ya hacen la inversión en proyectos en Sudamérica. Bueno, nosotros consideramos que esta integración en Sudamérica, como hemos dicho, ha sido una agenda muy fuerte, dinámica durante un buen tiempo. Hubo cambios en los últimos años, pero necesita ser retomada para que se pueda traer el desarrollo efectivo para Sudamérica. Y este proyecto de integración de infraestructura para nuestros países es muy importante para que podamos tener competitividad entre los otros bloques y otros continentes del mundo. Hay una cuestión también de avances diplomáticos que han ocurrido
que también se debe observar, porque há disponibilidade, né? O porque recurso, la disponibilidad, assim, em nível recursos, mundial, es existe increíble a nivel recurso. mundial. Às vezes o que falta são bons Hay projetos e hay com boa mucho gestão. recurso, pero a veces lo Que que isso falta son é buenos a proyectos y necessidade buena de se gestión. ter. Mas claro Esta que es tudo la isso passa pela necesidad. questão do quadro Y claro, eso político, pasa econômico por, dos bueno, vários países, né? cuestión Participantes aí políticas, los da países América que do están Sul. Mas fica participando de como, né, como Sudamérica. uma sinalização de Es como necessidade una que señal de temos que necesidad desenvolver. que tenemos que desarrollar. Bem, falamos, né, das Bueno, dificuldades hablamos de las inicialmente, e aí agora vamos dificultades falar das y propostas, ahora vamos proposições a que hablar temos de las dentro do propuestas que nosso tema, né, tenemos que seriam dentro as de nuestro novas tema, que perspectivas serían las de nuevas logística perspectivas internacional de para os logística negócios da América do internacional Sul para com los negocios de outros Sudamérica, países, com outros con mercados, otros outros países y continentes. otros Então, mercados y continentes. dentro de uma perspectiva e Dentro de una realidade, a ampliação da perspectiva de relação realidad, la bilateral ampliación Brasil-Peru. de una Nós relación temos um bilateral instrumento que Brasil-Perú, permite nosotros isso, né, que é tenemos o un Acordo Comercial instrumento Brasil-Peru, que es o el Acordo de acuerdo Expansão comercial, Econômica e Comercial acuerdo de Brasil-Peru. expansión Eu creio económica y muito comercial na questão Brasil-Perú. dos acordos Yo creo bilaterais, demasiado en independente dos estos acordos que acuerdos, existam independiente de los acuerdos que intrablocos, né, que existan nós temos o Acordo intrabloques, como Peru-Mercosul, tenemos mas no el Mercosul nós temos acuerdo de outros Perú países en membros, né? Mercosur, Então, pero há tenemos muita otros coisa que se países desenvolve, miembros permite, además. mas também Hay muchas cosas que son uma permitidas y relação son bilateral desarrolladas, forte, pero que não una está relación abarcado bilateral e que não está fuerte, contemplado pelo donde no Acordo se Peru-Mercosul, contempla con el podemos acuerdo de Mercosur, desenvolver podemos o Acordo desarrollar de Expansão Econômica e Comercial un acuerdo do de Brasil e expansión Peru. económica y comercial Então, entre Brasil y Perú. fica, né, como pauta para a gente Queda como trabalhar una no información para que podamos desse acordo trabajar comercial. el desarrollo de este acuerdo comercial. Aí a questão, né, trago os dados aqui de Acá voy a 2022 só para traer las exemplificar, né, informaciones a para expansão do comércio bilateral ejemplificar la expansión de Brasil-Peru, comercio Brasil-Perú. aqui por mês, né, a exportação, Acá la né, do exportación, Brasil para o Peru, quanto à importação. Brasil con Né? Perú. Claro que a balança comercial ela tem ainda certo La balanza desequilíbrio, né, em comercial relação todavía ao tiene un favorecendo ao Brasil. desequilibrio para Eu acho que tem que favorecer se a buscar Brasil, essa pero equilíbrio se da debe balança. buscar el Ele é equilibrio importante, de né, esta para todos, balanza. mas Es uma vez mais importante para passa pela todos, infraestrutura, pero que é a una vez questão más logística pasa que por la permite o aumento infraestructura desse fluxo. Mas y aqui podemos temos a observar este nossa flujo. relação comercial. Acá tenemos la relación comercial de los dos países. Dentro dessa relação Dentro de la bilateral, relación bilateral, en la do Brasil, exportación de Brasil tenemos vehículos veículos de transporte que de se carga, exportan a Perú, carga, principalmente vehículos de carros de transporte de passageiros, carga, produtos autos da de indústria de pasajeros, transformação, productos de la papel industria de e transformación, cartolina, papel, papelão, cartón, barras de ferro e de aço barras de e hierro arroz, y acero que y é um dos arroz. itens também Es que uno nós de los exportamos itens ao que Peru. nosotros exportamos a E Perú. aí, só uma Y acá, uma particularidade, una o nosso estado, particularidad. que o nosso departamento aqui do Rio Grande Nuestro do Sul, departamento acá, Rio Grande do Sul, es 72% de toda a responsable por produção de arroz no Brasil. 72% de toda la producción de arroz en Brasil. Praticamente muito do arroz Entonces, que vai para o mucho Peru, ele é del produzido, arroz que va a Perú plantado aqui no Rio Grande do Sul. está plantado Então, nós temos acá até en uma Rio Grande do Sul y relação nosotros tenemos bilateral una relación Peru-Rio Grande bilateral do Sul, né, Perú-Rio com Grande o do nosso Sul estado aqui. con nuestro departamento. Y la importación, Brasil importa de Perú cobre, óleos combustíveis de petróleo, aceites combustibles de petróleo, láminas, hojas, películas de plástico, hortalizas, raíces, tubérculos y elementos químicos inorgánicos. Son datos de 2022. Son estos productos que nosotros estamos teniendo en el comercio bilateral en 2022. Dentro de esta ampliación de la relación entre Brasil y Perú, hay una potencialización en la utilización de la carretera interoceánica, tanto del lado brasileño como del lado peruano, donde el gran objetivo o la gran ventaja que nosotros tendríamos sería Brasil tener acceso al Océano Pacífico y Perú tener acceso al Océano Atlántico. Esto sería fantástico desde el punto de vista en poder accesar los dos océanos sin la necesidad de pasar por el Canal de Panamá. Entonces eso nos permite llegar a Europa, África, Estados Unidos y llegar a Asia, principalmente China y otros países del continente asiático. Entonces ahí está el desarrollo. Acá la implementación, y esta sería, yo particularmente soy muy favorable, soy fanático por una ferrovía por un tren. Sería un medio, es un medio de transporte fantástico.
principalmente acá en Brasil, porque saca el número de camiones que tenemos en las carreteras, que generan trastorno, danifican las carreteras, las vías, y es un medio de transporte más barato y efectivo, tanto que Estados Unidos y Europa lo tienen sus modales ferroviarios como un transporte interno. Acá existe la implementación del ferrocarril transoceánico y acá vemos algunas variantes. Esta es una de ellas, saliendo de Porto de Açu en Río, llegando hasta el norte de Perú, pasando por Puerto Velho, por Acre, y además llegaríamos a la ferrovía Norte-Sur en Brasil, y sería un gran avance en cuestión de la utilización del modal ferroviario para tener esa integración entre Brasil y Perú. Una vez más, disponibilizando los dos océanos, Atlántico y Pacífico, para Perú y Brasil. Aqui existe ainda Acá todavía hay otra opción, que serían los puertos de Ilhéus en Bahía o puertos de Santos en São Paulo, interligados para que lleguen en un poco medio, llegando al puerto de Hilo. E aí uma expansão. Acá sería una expansión. Teríamos o trecho oeste, digamos, una parte del oeste de Brasil, una extensión de 4,9, el trecho leste, que sería de Ilhéus a Bahía, sería de 1,5 mil kilómetros y el costo sería 50 billones de reales, serían como 10 millones de dólares, sobre 30 mil millones sería de gobierno peruano para que se pueda desarrollar esta parte de Perú. Y aquí un detalle importante. Un detalle muy importante. Nosotros tenemos a China como principal parcero comercial tanto de Brasil como de Perú. Los chinos tienen gran interés en aportar e incluso financiar esta obra, porque con eso ellos podrían dejar de utilizar el canal de Panamá, una vez más por un tema de tiempo, plazo y costo. Hay China Railway, que tiene bastante interés en participar de este proyecto y participar de esta licitación. Los chinos han participado de otras licitaciones acá en Brasil, tanto en FIOM, que es la parte oeste, cuanto en el norte y en el sur. Es algo que nuestros gobiernos podrían considerar pensando en esta parcería entre gobiernos y inversiones privadas. Aqui, falamos do modal Acá estamos hablando de los modales e o modal fluvial. Então, em outras áreas da América do Sul, ferroviarios, todo, abarca todo. Possível fazer, e outras não seria tão fácil. Es imposible a veces hacer, pero en este ítem de modal fluvial, Brasil, la Amazonía de Brasil y peruana son beneficiados por eso. Nosotros tenemos toda la ligación que tenemos, estamos interrelacionados y podríamos utilizarlo como una perspectiva para que podamos mejorar la cuestión de logística. Acá nosotros tenemos esta posibilidad entrando a través del Océano Atlántico, allá en Brasil, en Belém, Macapá, Manaus, y podríamos seguir hacia Rondônia, al Acre, con la posibilidad de llegar a Paita en Perú, donde podríamos hacerlo a través de la frontera, un último pedazo como una carretera, quizás una ferrovía, y eso sería bastante barato y tendríamos un canal de producción, porque en este canal fluvial se absorbe bastante de la producción agrícola de Brasil, que es centralizada en el centro oeste, en Mato Grosso del Sur, Rondônia, Goiás, Tocantins, Pará. Todos estos departamentos son grandes productores
de que commodities permitiriam ter agrícolas esse que escoamento lá permitirían para tener E ese outra escoamiento sorte allá en do Peru Brasil. poderia, De otra todos os manera, itens de Perú mineração poderiam también sair efetivamente tendría pela sus Amazônia brasileira e insumos de atingir o Atlântico mineración que podrían por salir de la Belém ou por Amazonía de Macapá. Brasil y llegar al Atlántico a Essa través de representação. Belén o Macapá. Aqui só Acá um fluxo, un deslocamento flujo, da produção de un commodities, tanto deslocamiento de de commodities agrícolas commodities, quanto de mineração. tanto Então, o que agrícolas nós como de temos mineración. essa Nosotros saída, né? tenemos Hoje o que esta é feito, a salida, hoy saída lo que se do Brasil realiza, la salida de Brasil pelo sul da África, por el chegando sur lá aos de demais África, componentes. llegando a los Na demás ferrovia componentes. transoceânica, En la nós poderíamos ferrovía estar transoceánica utilizando, né, podríamos o estar Peru como utilizando base Perú para como base atingir para a China e a llegar Ásia a China pelo y outro a caminho, y mais toda Asia curto, a través de menor otro tempo camino e de más menor custo corto, também. menos tiempo y más É barato. outra alternativa numa Es otra combinação multimodal. alternativa multimodal. Aqui, vindo para Acá, a transporte marítimo mundial, observando el fica transporte aquela questão marítimo mundial, debatemos nosotros, anteriormente, una cuestión que hemos debatido da questão anteriormente dos sobre movimentos, los intrablocos. Então, se movimientos nós observarmos aqui intrabloques a América do que Sul, observamos acá en a maior Sudamérica. parte Gran da participação do parte comércio, o de la fluxo de participación de comércio comercio, el logístico, flujo de comercio agrícola, logístico ele é para agrícola fora da América do Sul. Uma pequena parte está só destinado fica a ir dentro da América do afuera Sul. de Diferentemente Sudamérica. dos Estados Solamente Unidos, una da América pequeña do Norte, parte se queda onde dentro, praticamente meio a meio, distinto de Estados metade Unidos, en Norteamérica. intra-país, La intra-bloque, e a mitad outra es metade para fora. E intrabloque y la vejamos que otra na mitad es hacia Europa, afuera. Y en praticamente Europa, 75% prácticamente do fluxo de 75% del exportações flujo de agrícolas, do fluxo exportación de agrícola, commodities el flujo de agrícolas, fica commodities dentro do agrícolas, continente queda europeu. Em torno dentro de del continente 25% é que europeo. vai para Entonces, outros países 25% de nada fora más do bloco. salen a los Então, otros essa é a ideia países de realmente a gente fuera de los bloques. fortalecer Y la idea entonces es esse comércio, fortalecer este comercio dentro da América do Sul. dentro de Na África, a mesma Sudamérica. situação, muito En África, parecida de que igual temos na América do manera, la Sul, situación es parecida. 25% 25% intra-bloco, intra-bloque, intra-país e entre 75% países, para fora. 75% fuera. Na Ásia, En mesma coisa, Asia ainda es lo maior, mismo, né? A Ásia todavía es também, más. muito comércio, muito Asia fluxo también hay de commodities demasiado agrícolas flujo de dentro commodities do agrícolas continente adentro asiático, de su propio dentro dos continente, países da de Ásia, sus países como asiáticos. exemplificação Un do desenvolvimento. ejemplo como desarrollo. Aqui o Brasil, né, Acá, Brasil, en Sudamérica, hay una na información exportação, os principais de produtos, né, que o exportación, Brasil uno de los exporta principales dentro productos da que América Brasil do Sul, exporta dentro de os Sudamérica, veículos, os óleos e também as vehículos, commodities aceites, commodities, agrícolas, né, agrícolas, carne como bovina e os veículos carne, rodoviários, que bovina, são uma vehículos, exemplificação dos produtos que o ejemplos Brasil de productos que exporta para a Brasil América do Sul. exporta a Sudamérica. E aí aqui os principais destinos Los dentro da principales América do Sul, do destinos, Brasil, temos a Argentina, tenemos Argentina, Chile, Perú, Peru, Colômbia, Peru em Colombia. terceiro lugar, Perú Colômbia, está en Bolívia, tercer Paraguai, Uruguai, puesto, Bolivia, exportação do Paraguay, Brasil para a Uruguay, América do Sul. exportación de Brasil. De outro lado, os principais Por produtos otro que o lado, Brasil los principales importa productos que Brasil da América importa do Sul de também Sudamérica passa por algumas commodities agrícolas, también pasan aí por commodities os itens de agrícolas. mineração, né, também Tenemos são produtos que o Brasil de costuma mineración, importar, que pescados, son productos que né, que vêm acostumbramos do importar, Pacífico. pescados que vienen de E aqui Pacífico, as importações do y las Brasil, importaciones de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Colombia, Peru. Paraguay, Aqui temos Uruguay, que aumentar, Perú. né, a importação Debemos do Peru para aumentar la equilibrar importación a de Perú balança para que estemos comercial. equilibrados en Também la passa balanza por comercial. por esse melhora da relação Pasamos bilateral. también en mejorar la Porque o relación Brasil bilateral. no mundo, né, Acá, só Brasil en el para ter mundo, informação do mundo, solamente para os que tenga principais información resultados em del milhões mundo, de los dólares da principales balança comercial resultados en brasileira, dólares, na exportação e na la importação, exportación e importación, temos tenemos ainda temos todavía un superávit superávit na nossa en balança nuestra balanza comercial, uma comercial, corrente de una comércio de quase cadena de comercio 500 milhões, de bilhões 500 de dólares millones de dólares, nessa balança comercial. 1.000 millones de dólares. Dado desse ano ainda, Una información 2022, todavía de este comparado año, com 2021, 2022, comparada en já estamos com 2021, 311 bilhões tenemos na corrente de comércio. 311 As mil exportações millones en la desse ano um ano cadena que deve de diminuir o comercio. saldo Es da un año balança donde se comercial debe brasileira. disminuir Vai ter el uma número redução de em la relação balanza a comercial, se 2021, debe reducir ficando comparado a muito próximo às 2021, exportações com quedando muy importações. próxima a las exportaciones con importaciones.
No Brasil, é importante, né, es importante que a força do comércio exterior la brasileiro fuerza del está comercio muito em exterior cima del do Brasil, agronegócio. que É está uma das más fortalezas destinada que o Brasil al tem. agronegocio. E aqui a gente consegue ver que Acá o saldo, nosotros né, da podemos agropecuária, observar que la então, ele é parte maior en que outras el indústrias, agronegocio né? es más Este ano, grande que otras até industrias. setembro, 53 Este año bilhões hasta de dólares na septiembre, agropecuária, na indústria extrativista, 53, en la 32 industria bilhões, e extractivista na indústria de 32, y transformação, la industria de índices transformación, negativos, né? índices Ou seja, a negativos. balança comercial La balanza brasileira, ela comercial brasileña efetivamente tem se sustentado em cima do efectivamente se ha agronegócio, né? sostenido É o que tem sobre el segurado o agronegocio. Brasil nos últimos Eso es anos, lo que inclusive ha durante o sostenido a período da Brasil en los pandemia, que últimos afetou o mundo, né? Mas o agronegócio também foi Durante importante la na pandemia ha sustentação afectado da todo el balança mundo, comercial brasileira. pero podemos observar la Aqui balanza. também só índice Acá, de solo un exportação índice de e exportación, exportação brasileira de agronegócio, exportación de de produtos do Brasil, agronegócio. Então, o dado de 2022 información de e 2021, 2022 e y aqui as importações. 2021, Nosso fluxo de importaciones. exportação ele é muito Flujo, maior que o de el importação. flujo obvio es más grande. Principais observar. itens de produção, Principales, no agro, né? Sumo de principales laranja, o Brasil insumos de ocupa primeiro producción, lugar na posição zumo mundial. de naranja Está es em el primeiro primer em sumo de laranja, puesto, café, café, soja, açúcar. soya, Então, azúcar nesses itens, com esses son percentuais, los o primeiro insumos y percentuales. posição em produção Primero, mundial. la primera Depois, a posición, carne de claro, boi, es carne la de frango, naranja. milho e a carne Después, suína. las Então, isso é em carnes, produção. E na esa es exportação, la producción. Y la primeiro lugar em exportación exportação, tenemos açúcar en de laranja, 72% primer puesto diretamente. también Também no café, es zumo de na naranja, soja, después café, aqui no açúcar, soya, carne de boi, embora azúcar, seja o segundo em produção mundial, carne de mas o primeiro em res, carne exportação. bovina. Carne de frango também é o segundo em produção mundial, mas o primeiro em exportação. Además, E aqui tenemos milho e carne suína carne está em blanca, quarto. maíz y carne suína. Voltando mais uma vez a falar de China. Volviendo Né? a Importante hablar parceiro sobre comercial, China, principal parceiro comercial importante do Brasil, parcero e do Peru comercial de também. Brasil-Perú, Aqui o que a China importou de que produtos China ha brasileiros, importado quanto de representa a productos China na brasileños, exportação do cuánto agro brasileiro. representa Então, 70% da produção de soja 70% de exportada la pelo producción Brasil de vai para a soya China, 70% exportada de para a China. Brasil E va para carne suína, China. 47, 43 47 carne carne bovina, suína, quase 43 então, celulosa, 28, carne bovina açúcar 39, 15, carne de algodón frango, 28, azúcar 15, 14%. carnes Que aqui realmente blancas nós temos o uma grande aves, concentração. 14,3%. O Tenemos principal una gran parceiro comercial foi os concentración, Estados Unidos, principal e aí parcero já de alguns comercial, anos foi superado y pela China, hace principalmente pela importação poco de ha sido alimentos, superado por produtos do agro. China. Aqui vistazo aqui só sobre Acá a questão podríamos que dar un hoje muito vistazo se nada fala más também, né, sobre na la questão cuestión do que se meio habla ambiente, da bastante sobre sustentabilidade. medio ambiente, Então, o Brasil, sustentabilidad. vamos dizer assim, toda essa pujança do Toda agronegócio brasileiro, esta ele utiliza esta somente explotación para el 7,8% agronegocio de do Brasil território solamente brasileiro utiliza para a agricultura. 7,8% Né? para Pastagens agricultura, nativas e para implantadas, pastaje 21%. nativas y Ou seja, implantadas, para o agronegócio para, brasileiro, utiliza para el 30% agronegocio do território brasileño se brasileiro. utiliza E mantemos 30% de territorio de Brasil 66% do y território brasileiro ainda 66% de territorio preservado. todavía está Né? preservado. Então, isso é bem importante Entonces, em termos esto es bastante importante en de términos preservação do meio ambiente. de preservación de Ainda medio fazendo uma ambiente. comparação, Todavía compararmos si com os Estados comparamos con o Estados Brasil usa Unidos, 30% Brasil para utiliza solamente agrobusiness, 30% agronegócio brasileiro, de su e os territorio Estados Unidos usa y 74% Estados do Unidos seu usa território. Então, veja que é uma diferença. O 74%. Brasil preserva 66% do seu Brasil território, os preserva Estados Unidos algo como 20%. y Né? Brasil Esse preserva gráfico bastante de su eu não trouxe territorio y aqui, Estados mas em Unidos relação solo à casi Europa ainda 20%. En relación a Europa, pior para os todavía europeus. es Eles peor, utilizam basicamente quase que 90% utilizan do casi território. 90% de su territorio para la Não tem agroindustria. pouca área de preservação natural, pouca Hay área poca ainda área de preservada. preservación, Então, isso aqui entonces demonstra que nós preservamos esto efetivamente o meio nos ambiente, enseña a questão que da nosotros sustentabilidade todavía preservamos el medio ecológica, ambiente e ainda temos muito que y crescer. todavía Nós tenemos podemos que crescer ainda na questão da crecer agricultura, demasiado en temas de não agricultura. utilizando, não abrindo No novas áreas, solamente e sim utilizando entrando en as nuevas pastagens. áreas y sí Porque o Brasil tem utilizando já de algum tempo las áreas diminuído a área donde hay pastaje. destinada à pastagem Son pelo áreas confinamento, destinadas utilizado para confinamento para de gado, e as que áreas das el pastagens
tiene ganado para que puedan alimentarse y se migra, estas áreas son migradas a agricultura. Entonces se hace una rotación de culturas que se planta durante un cierto tiempo, planta algunos alimentos y en otro periodo se utiliza para la creación de ganado. Entonces el manejo del suelo se utiliza para preservar el ambiente. Acá algunas referencias de lo que hemos buscado para compartir con ustedes. Encerramos nuestra presentación. Espero haberles dado un vistazo de enfoque de la nueva perspectiva de nuestro continente para Sudamérica en relación a los mercados mundiales. Muchas gracias, amigo Evaldo Silva Jr. Muchas gracias por la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo bien? Una sola pregunta te haríamos, Evaldo. Va por el lado de ¿qué perspectivas encuentras tú con relación a las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, cómo afecta, por ejemplo, bueno, las guerras, los conflictos bélicos que están sucediendo, los temas de subida de fletes, el tema de la pandemia. ¿Cómo afecta esto o cómo ha afectado en algún momento y qué se avisora a futuro en relación a los negocios de Sudamérica con el resto del mundo? ¿Cómo lo ves? Evaldo, ¿me escuchaste? Creo que no escuché, ¿eh? Ok. A mí me ha apagado, creo, ¿no? A ver. Creo que el micrófono de acá está apagado para que él pueda escuchar. A ver, fíjate, Caterina. Hay que abrirlo, en la parte de abajo hay que abrirlo, creo. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, te estaba haciendo una pregunta en relación a los últimos conflictos que vivimos en los últimos 2 años. Pandemia, conflictos bélicos, problemas de esta inflación que está sucediendo ahorita en el mundo. ¿Cómo ves tú, cómo crees tú que estos temas pueden afectar justamente a estas proyecciones que tú acabas de presentar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Por favor, ¿puede repetir, Miguel, por favor? Ok. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. No, te estaba preguntando los conflictos bélicos, las guerras, ¿no? Ucrania, la pandemia en estos últimos 2 años que hubo, esta inflación que está empezando a suceder en diversas partes del mundo. ¿Cómo estos temas, estas cosas que suelen pasar imprevistas, ¿no? En el entorno, pueden afectar a los negocios, a esas proyecciones que tú has comentado? Sim, muito boa pergunta, né? Na realidade, a questão da guerra, ela teve uma preocupação inicial muito grande aqui no Brasil, como o Brasil, um grande produtor de commodities agrícolas, né? Commodities agrícolas depende demasiado de la autosuficiencia en cuestión de fertilizantes. Brasil es un gran importador tanto de Ucrania y Rusia, de otros países del este europeo y del Oriente Medio, además. Y eso ha sido desde el inicio de la guerra una gran preocupación, porque si no tuviéramos los fertilizantes podría afectar la producción agrícola. Eso se ha contornado. Hubo una alternativa de solución, una cuestión bilateral muy importante. Rusia mantuvo toda la producción prevista anteriormente para Brasil, incluso se ha ampliado, y Brasil ha desarrollado
algunos proyectos para la producción de fertilizantes de manera interna. Todavía vamos a llevar un tiempo para que se pueda ser autosuficiente, pero ha habido los primeros movimientos. La cuestión de la guerra es realmente bastante preocupante. Era un destino, además, los países del este europeo, tanto Rusia como Ucrania, eran destinos de proteína animal, la carne bovina, la carne blanca y la carne suina. Entonces hubo se rompió un poquito el flujo al inicio, pero tanto en la pandemia cuanto en la guerra, todos necesitan alimentarse. Y por más dificultad que exista, siempre se busca alternativas para que se pueda seguir enviando alimentos. Esto es una gran responsabilidad que Brasil tiene con la agroindustria brasileña, la producción agrícola de Brasil. Brasil puede enviar alimentos para aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo con su capacidad de producción agrícola. Esa es una información. Son efectos que deben ser superados post pandemia y todavía en el curso de esta guerra, pero esperemos que se estabilice desde el punto de vista de Brasil. Gracias por tu participación. Las palmas para él, por favor. Muy amable, muchas gracias. Eu que agradeço, Miguel, a oportunidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer imenso poder participar desse primeiro Congresso de Logística e Supply Chain da Universidade de Lima e estamos à disposição aqui no Brasil. Muito obrigado. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Río Grande do Sul.